Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com o lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv y a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema de interés general. Se trata del salario en dólares en Venezuela. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Estoy empezando a trabajar en una empresa de plástico como vendedor. Me gustaría hablar en su programa acerca de la legalidad del pago del salario en dólares en Venezuela. Joaquín, gracias. Se puede definir el salario como toda remuneración, retribución, provecho que pague el patrono al trabajador, con algunas excepciones relacionadas a conceptos no remunerativos, establecidos en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo. Desde unos años para acá ha sido una preocupación nacional, tanto para trabajadores como para empleadores, el pago del salario en moneda de curso legal en bolívares, porque para nadie tampoco es un secreto que la depreciación del bolívar ha sido ascendente, de tal forma pues que hoy es insuficiente para cubrir las necesidades de las familias venezolanas. Por ello que los empleadores han buscado soluciones alternas para poder hacer pagos a sus trabajadores en moneda extranjera, con la finalidad de que puedan satisfacer las necesidades de su familia, con la intención de poder proteger ese material laboral que es tan importante para el desarrollo empresarial en Venezuela. Por ello que las disposiciones legales han ido evolucionando a través de sentencias reiteradas de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia. Se ha permitido la posibilidad de realizar pagos del salario en moneda extranjera. Voy a citar específicamente la sentencia emanada de la Sala Social del 15 de marzo del año 2022, en la cual se da apertura a la posibilidad de poder pagar el salario en moneda extranjera, daba la posibilidad de usar la moneda extranjera como moneda en cuenta y de pago. Igualmente establece esta jurisprudencia. Las partes pueden convenir que el pago de las obligaciones laborales se pueden hacer no solamente en moneda de curso legal, sino también en divisas extranjeras. Es por ello que en la actualidad existe totalmente permisibilidad para que los patronos y los empleados puedan de alguna forma u otra negociar el pago de su salario. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de un abogado que nos acompaña desde la ciudad de Maracaibo, especialista en el área laboral, con quien vamos a disertar acerca del pago en dólares, cuál es la legalidad. Vamos también a hablar un poco acerca de el pago de la cesta ticket o el bono de alimentación, si debe ser indexado o no. Vamos a hablar también acerca de los contratos de trabajo y por supuesto de todo aquello que forma parte del salario y lo que de aquellos conceptos que no forman parte del salario en Venezuela. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Maracaibo de un abogado y un profesional del derecho bastante joven. Se trata del abogado William Romero. William es egresado de la Universidad del Zulia, tiene una maestría en Derecho del Trabajo, tiene una maestría en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo, Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano en Madrid, España. Es abogado en ejercicio y tiene experiencia en el área laboral, materia de la cual vamos a hablar hoy. Bienvenido el abogado William Romero a Solución Final. Bueno, muchísimas gracias
La doctora Lirio. De verdad que es un placer para mí estar aquí en tu programa. Soy un fiel seguidor. No los veo a tiempo, pero sí los veo, me conecto un poquito a YouTube y los veo. De verdad que muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantado de poder aquí debatir ahorita sobre unos temas que siempre están en la palestra. Eres un abogado bastante joven y siempre yo apuesto a la juventud porque definitivamente es la generación de relevo y tú eres uno de ellos. Vamos a conversar esta noche, William, acerca del salario en Venezuela. Para nadie es un secreto que el salario desde hace unos años para acá está bastante golpeado en Venezuela. Se ha debatido mucho o ha causado mucha controversia el hecho de que si cancelamos los salarios en dólares o cancelamos los salarios en la moneda de Venezuela, que es el bolívar. Entremos en materia. Me gustaría que tú explicaras rápidamente o defina qué es el salario y qué es lo que compone el salario, porque también existe mucha duda en la colectividad, sobre todo en la persona que no conoce el derecho, qué es lo que comprende el salario y qué es lo que no es salario al momento, pues, por supuesto, de exigir unas prestaciones sociales. Exacto. Bueno, primero debo decir, doctora, que quizás esa confusión viene dada de los últimos 3 años hacia acá, sobre qué es salario y qué no es salario, dada la economía, cómo se ha venido moviendo, los cambios que evidentemente han tenido que hacer los patronos. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Lo primero que hay que definir que el salario es toda la remuneración que el trabajador recibe de manera regular y permanente por una labor que está ejecutando para un patrón. ¿Ok? Esa definición se encuentra establecida en el artículo 104 de la Ley Orgánica. ¿Y qué comprende el salario? Todo. Todo lo que el trabajador recibe de manera regular y permanente. Entiéndase horas extras, bono nocturno, bono por asistencia, bono por cumplimiento de horario, bono por transporte. Cualquier remuneración que el trabajador reciba de manera regular y permanente, cualquier bonificación, gratificación, es salario, ¿ok? Y por lo tanto tiene que tener incidencia sobre prestaciones sociales, sobre vacaciones y sobre utilidades. Es importante también establecer lo que no es salario, porque Mm. bueno, la Ley Orgánica del Trabajo también establece en el artículo 105 aquellos beneficios sociales que no son salarios, y el más común es el bono de alimentación o el cesta ticket socialista, que cumple todas las premisas para ser considerado salario, ¿ok? Pero por disposición expresa de la ley no es considerado salario porque es un complemento o es un beneficio socioeconómico adicional para el trabajador y su familia. Por lo tanto, no es salario y no tiene incidencia sobre prestaciones, ni sobre vacaciones, ni utilidades. Pero tú oyes en el argot de los tribunales, donde sobre todo los trabajadores se quejan de que hoy en día, pues creo que el cestatique supera el salario y eso no incide en las prestaciones sociales. Ok, definido lo que es el salario, vámonos ahora a hablar un poco cuál ha sido la evolución desde hace unos años atrás de que ahora es permitido pagar el salario en dólares cuando hace unos años era hasta un delito pagar el salario en moneda extranjera. Hablemos un poco acerca de eso. ¿Cómo evolucionó ese paso del salario en bolívar al pago del salario en dólares? Bueno, quizás ahí tenemos que ir hacia atrás, como usted lo está diciendo, y recordemos esos años de Venezuela, 2017, 18, 19, la migración, donde nadie quería trabajar por un salario porque no era rentable, no alcanzaba, y el patrono de alguna manera ante eso tuvo que ingeniársela. Y recordemos que pasamos por aquellos patronos que empezaban a ayudar a sus trabajadores con una bolsa de comida, con un kit de higiene, con artículos de primera necesidad, hasta que fuimos evolucionando y el patrono empezó a cancelar divisas o dólares, ¿ok? Y ahí es lo que yo que siempre quiero tratar de hacer énfasis, porque yo trato de manejar siempre un discurso más que todo de crear conciencia. ¿Ok? El patrón empezó a entregar eso como una ayuda, entre comillas. ¿Ok? Pero
porque bueno, evidentemente el patrono necesitaba esa mano de obra para continuar con su trabajo, con su negocio, ¿ok? Una retribución económica que era esa bonificación en dólares, esa ayuda, como lo denominaba el patrón. Pero esa ayuda es salario. Entonces, bueno, ahí comenzamos a ver en esos años cómo por medio de esa ayuda, pues fuimos evolucionando de un salario en bolívares pagado en una cuenta nómina a empezar a cancelar divisas en efectivo, ¿ok? Mm. Y es hasta lo que ahorita tenemos en la actualidad. Hemos visto ahora una nueva evolución porque seguimos viendo patronos que siguen cancelando divisas en efectivo, pero otros que están cancelando un salario dolarizado en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela, depositados en una cuenta nómina. Entonces, hemos venido con esa evolución. Así nacimos por medio de una necesidad tanto del patrono de requerir trabajadores o de mantener esa mano de obra porque había una fuga, una migración muy grande, ¿ok? Hasta lo que hoy en día tenemos, que bueno, ya tenemos unos salarios dolarizados, estamos utilizando el dólar como moneda de pago o también como moneda de cuenta para pagar en bolívares en una cuenta nominal. O a ver, un patrono que tenga 10 trabajadores, ¿cómo maneja el pago de su salario? O sea, ¿pactan un precio o un monto en dólares y lo pagas en bolívares en una cuenta? O si lo pagas en efectivo, ¿cómo queda la constancia de hecho? O sea, ¿dan un recibo? ¿Cómo maneja un patrono esa situación? Bueno, el deber ser es que se otorgue un recibo de pago por todo lo que el trabajador está generando en el mes, porque ese es su salario. Evidentemente, venimos de una práctica que quizás la misma dinámica de la economía, la falta de asesoría de algunos patronos, los ha llevado a no dejar esa constancia o ese recibo de pago. Por lo tanto, al trabajador quizás a veces se le hace un poco más cuesta arriba a la hora de ir a un tribunal a tratar de demostrar el salario. ¿Ok? Sí es demostrable, pero es un poco más cuesta arriba. Pero en la práctica, en el día a día, en lo cotidiano, los pequeños y medianos empresarios que están cancelando divisas en efectivo no dejan constancia por medio de ningún recibo de pago. ¿Ok? Contrario a lo que dice la Ley Orgánica del Trabajo. Y es por eso que digo que es falta de asesoría, porque la Ley Orgánica establece que el patrono tiene la obligación de otorgar el recibo de pago. Y si no lo otorga, se presume como cierto el salario que alega el trabajador, salvo prueba en Imagínate. contrario. Entonces, bueno, es un tema, como lo digo, quizás al trabajador se le puede hacer un poquito cuesta arriba, pero ya hay una presunción a su favor. Claro. Y también, por otro lado, tenemos la falta de asesoría oportuna del patrono, porque pensando que no otorgar un recibo de pago y cancelar en efectivo, no hay ningún rastro de ese salario. Entonces, bueno, hay que tratar de tener un equilibrio por ahí. Pero en Claro. líneas generales, los pequeños empresarios están cancelando divisas en efectivo y no dejan constancia. Pero también se da otra situación. Hay algunos que están cancelando en bolívares en una cuenta bancaria, un salario dolarizado, y no otorgan el recibo de pago pensando que no van a poder demostrarle el salario. Pero ya tenemos los estados de cuenta Por o los supuesto. depósitos de todas las transferencias que hacen mención al salario que recibe el trabajador. Yo creo que todo esto pasa, William, porque los pequeños y medianos, bueno, pequeños y medianos empresarios, porque los grandes empresarios no sucede eso, es la falta de contratación de abogados para asesoría. Tienen que tener un profesional, un asesor, porque en definitiva el costo va a ser menor. Muy bien, vamos a hablar un poco ahora de los contratos de trabajo. ¿Qué modalidad de contrato de trabajo tú le puedes recomendar a todas las personas que son patronos que ven esta noche este programa? Bueno, el tema de la contratación es bastante delicada y temeroso para muchos patronos, porque evidentemente tenemos una política del Ejecutivo Nacional desde hace algunos años en promulgar todos los diciembre un decreto de inamovilidad laboral. ¿Okay? Por lo tanto, condiciona al trabajador, perdón, al patrono, condiciona al patrono ante cualquier situación o cualquier eventualidad. ¿Okay? La Ley Orgánica del Trabajo establece
que todas las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado y la excepción son las contrataciones a tiempo determinado. El artículo 64 establece cuáles son esas modalidades de contratación a tiempo determinado, que es para una hora determinada, que vaya a suplantar o a cubrirle, por ejemplo, las vacaciones a algún otro trabajador, un permiso de pre y postnatal, ¿ok? Para trabajadores que están en el extranjero. Ese artículo limita mucho las posibilidades de contratación a tiempo determinado, porque el espíritu es que las contrataciones sean a tiempo indeterminado. Ahora, el último decreto de inamovilidad laboral que tenemos nos trajo una nueva modalidad de contratación que no está establecida en la ley, pero sí en el decreto, y es la contratación de trabajadores por temporadas, ¿ok? Que son aquellos trabajadores, por ejemplo, que está un hotel en las épocas de temporada alta, evidentemente necesita mayor personal y está facultado para contratar para temporadas, vacaciones decembrinas, vacaciones escolares, igual que un pequeño empresario que tenga en un centro comercial un local. En esas temporadas altas donde hay mayor afluencia, puede contratar un personal determinado por ese periodo específico. Entonces, eso es una nueva modalidad que nos trajo el decreto de inamovilidad laboral, que ha pasado muy por debajo de la mesa, que no muchos patronos conocen, porque es muy común ver, por ejemplo, una tienda pequeña en un centro comercial contrata para diciembre o la temporada decembrina, octubre, noviembre y diciembre, más personal porque, bueno, requiere mayor atención, ¿ok? Y luego, al finalizar esa temporada, liquida el personal, lo envía para su casa, culminó el contrato. Pero si lo hace de manera verbal, ese trabajador fácilmente puede interponer un reenganche. ¿Por qué? Porque no hay un contrato por escrito donde están establecidas las condiciones. Y esa es una nueva modalidad que está ahí en ese decreto que muchos patronos no conocen y que no utilizan a su favor. Mira, pero qué interesante. Entonces, bueno, pero creo que ni siquiera le dan publicidad para que entonces los patronos sepan Sí, que pueden usar esa modalidad. Ese tipo de contratos temporales no genera ningún tipo de costo para el patrono en incidencia de prestaciones sociales. sí, sí. A ver, eso es muy importante establecerlo. Ok. Indistintamente que el contrato sea a tiempo determinado bajo cualquier modalidad, genera prestaciones sociales por el tiempo de duración del contrato. Recordemos que el periodo de prueba con esta Ley Orgánica del Trabajo del 2012 se redujo de 3 meses a un mes. Entonces, ya a partir del primer mes de trabajo, el trabajador genera prestaciones sociales, vacaciones y utilidades. ¿Ok? Entonces, indistintamente del tipo de contratación, todos los trabajadores generan esos pasivos laborales a su favor. A eso que le tienen terror, William, los empresarios. O sea, de verdad que en Sí, Venezuela pero eso está fíjate, bien. doctora, los patronos le tienen terror porque, a ver, también hay que ser muy realistas, ¿no? Unas prestaciones sociales dolarizadas pegan en el bolsillo, son Claro, un impacto económico grande. Y lo vemos ahorita porque podemos hablar también que el mayor empleador de Venezuela es el Estado. claro, Y los últimos aumentos de salario han sido en bonificaciones, entonces, a pesar de que el Estado paga en bolívares, pero paga en bolívares a una tasa promedio también, ¿ok? Pero unas prestaciones dolarizadas hay que tenerle miedo porque pegan en el bolsillo del patrón, claro. ¿ok? Tienen un impacto grande dentro de su estructura de costos, pero muchas veces pasa por desinformación, por falta de asesoría, de no saber hacer las cosas. Porque lo que yo siempre digo es que el problema no es el salario, no es la ley, no son los dólares. El problema es la falta de asesoría. Porque evidentemente ahorita también estamos en un tema de captar personal y de retenerlo, porque todavía hay inmigración, porque todavía el dinero en Venezuela de alguna manera no alcanza, y el patrono tiene que ingeniárselas para ofrecer beneficios a sus empleados para retener su mano de obra. Pero Claro. hay que saber hacerlo, porque no todo lo que existen beneficios sociales o económicos que no tienen esa incidencia salarial. Entonces, todo parte siempre del diseño de una política salarial adecuada a la realidad de la empresa. Así es. Tenemos que hacer el primer corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Maracaibo
con el abogado William Rodríguez en relación al salario en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online en la ciudad de Maracaibo con el abogado William Romero acerca del salario en Venezuela. William, quiero ahora que en este espacio del programa conversemos acerca de los medios probatorios cuando hablamos de los salarios en dólares, porque tú acabas de explicar que en muchas oportunidades los patronos pagan en efectivo. ¿Cuáles son esos medios de prueba pues, que debe tener un trabajador para poder alegar ese pago en dólares y poder, por supuesto, incoar un procedimiento judicial? Bueno, los medios de prueba son muy amplios y van a depender siempre de cada relación de trabajo, de cómo se desenvolvió cada relación de trabajo, de los hechos como tal. Pero todos los medios de prueba que tenemos en la legislación venezolana son admitidos. Y ahorita con las innovaciones que hemos visto del Tribunal Supremo de Justicia, con las capturas de los mensajes por WhatsApp, eso incluso es un medio de prueba. Pero antes de hablar como tal del medio de prueba, es importante mencionar que en el derecho laboral hay presunciones a favor del trabajador. Por eso vuelvo a insistir que a veces los patronos, por falta de asesoría oportuna, no, porque pensando que no entregando un documento, un recibo, un contrato al trabajador, él no tiene cómo demostrar nada. Cuando la ley orgánica es muy clara, no otorgas un recibo de pago, se presume como cierto el salario del trabajador. No tienes un contrato de trabajo, todo lo que el trabajador alegue de las condiciones de trabajo se presumen como ciertas. Entonces, ya el trabajador goza de esa presunción y de esa ventaja frente al patrono. ¿Okay? ¿Qué debe hacer el patrono? Bueno, de alguna manera asesorarse, diseñar su política salarial y establecer cuál va a ser el salario. Pero hablando de los medios de prueba, ahorita con las últimas innovaciones, como lo dije, un capture de WhatsApp es un medio de prueba perfectamente válido, admitido, ¿ok? Bien promovido, por supuesto, que para eso se encarga el abogado de promoverlo. Tenemos una de las pruebas fundamentales siempre es la prueba de testigo, ¿ok? Recordemos que el juez puede utilizar lo que se denomina en derecho la sana crítica, sus máximas de experiencia, ¿ok? Y una realidad actual en Venezuela es que nadie gana salario mínimo. Ni el Estado venezolano como patrono cancela salario mínimo. Por lo tanto, ya el juez sabe de que si el patrono va a decir, no, es que yo le pago salario mínimo, porque aquí está un recibo de pago, o porque simplemente no esté el recibo de pago, el juez con su máxima de experiencia ya sabe que ningún patrono en Venezuela gana salario mínimo. Por eso vuelvo a decir, está la ventaja a favor del trabajador, que están esas presunciones. Pero también tenemos otras realidades. Eso en relación cuando el pago es en efectivo. Pero cuando el pago es en depósitos bancarios, por supuesto que el estado de cuenta emitido por el banco es el principal instrumento de prueba, así no se tenga el recibo de pago, porque ahí se va a ver la periodicidad de los depósitos bancarios, bien sean quincenales, semanales, mensuales, o como quiera que sea la forma de pago establecida por el patrón. También están las inspecciones judiciales, las pruebas de informes, pero una prueba fundamental siempre viene a ser la prueba testimonial. Recordemos que el derecho laboral es un derecho social, ¿ok? ¿Quiénes pueden ser esos testigos? Testigos compañeros de trabajo, principalmente, porque también recordemos que los testigos, los que somos abogados, sabemos cuando un testigo puede ser referencial, que no tenga valor probatorio, ¿ok? Entonces, bueno, hay que saber promover los testigos. Sin embargo, los medios de prueba, que son bastante amplios en nuestra legislación, para promoverlos va a depender de los hechos bajo los cuales se desenvuelve la relación de trabajo. Pero fundamentales siempre son los testigos y los estados de cuenta del banco. Eso, bueno,
de lo más importante que debe quedar claro acá, porque existen medios como demostrar si el pago se hace en efectivo y si el pago se hace pues a través de una cuenta bancaria. Antes que hablemos un poquito de la jurisprudencia, quedamos un poquito pendiente en el espacio anterior. Hablo un poco rápidamente del cestatique. ¿Qué realmente, cuál es el concepto de cestatique y por qué no se incluye eso? ¿Cuál es la argumentación que da el Estado venezolano para no incluirlo como parte de incidencia en las prestaciones sociales, William? Bueno, básicamente el Cestaticket nació como ese complemento no salarial y como eh, un beneficio socioeconómico para el trabajador y su familia, ¿ok? Como esa ayuda adicional que otorga el patrono al trabajador y su familia para la alimentación. Recordemos que actualmente existen dos modalidades de pago del Cestaticket, que no se llama Cestaticket, porque Cestaticket era la marca comercial de la empresa. Ay, Eso imagínate. realmente se llama bono de alimentación. Pero bueno, de hecho ya nosotros tenemos una ley de Cestaticket, que así quedó denominado. Pero realmente es bono de alimentación. Pero sin embargo, ahí se establecen dos modalidades, que es el otorgar el ticket de alimentación en dinero, o como anteriormente se hacía con las tiqueras, ¿ok? Que después pasamos a las tarjetas electrónicas, que muchos patronos las siguen utilizando. O lo otro es que el patrono tenga en su empresa un comedor y otorgue la comida del día a ese trabajador. Entonces, el patrono tiene esas dos posibilidades. ¿Qué hace? O le otorga la comida al trabajador o le otorga el ticket de alimentación por día, ¿ok? Que cancela a fin de mes. Entonces, el Zeticket nace como eso, como ese complemento para la familia, para la alimentación de la familia y la alimentación del trabajador. Por eso no tiene incidencias a la carga. Mira, ¿y cuál es el monto actual de ese bono de alimentación, William? Bueno, este es un tema que genera demasiada polémica. Desde el punto de vista legal, para mí, el valor del bono de alimentación o cestatique socialista sigue siendo la cantidad de 1.000 bolívares. ¿Ok? En Ujú. mayo del 2023, el presidente de la República emite un decreto que fue publicado en Gaceta Oficial, donde fija el bono de alimentación. En ese momento, él en su alocución habló de $40 indexados. Ujú. Días después, cuando sale publicado el decreto, vemos que no habla de dólares, sino que habla de la cantidad de 1.000 bolívares. ¿Ok? Así lo establece el artículo 1 del decreto. Cantidad fija de 1.000. De hecho, me quiero permitir, para ejemplificar un poco más, leerlo. Por Y favor. dice: se ajusta el valor del ticket socialista a nivel nacional para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, quedando fijado en la cantidad de 1.000 bolívares. Así lo establece. ¿Ok? Contradictorio a lo que había dicho el Ejecutivo Nacional en ese momento en su alocución días antes. Ujú. Sin embargo, se ha generado mucha polémica porque este decreto, en su artículo 5, establece que el Ejecutivo Nacional ordenará el ajuste mensual tomando como referencia el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela. Aquí hay una interpretación para algunos muy abierta, para otros muy clara o taxativa, que es mi caso, porque lo dice el artículo: el Ejecutivo Nacional ordenará. Es decir, hasta que él no emita un nuevo decreto, el bono de alimentación sigue siendo 1.000 bolívares. ¿Ok? Distinto es que él hubiera utilizado en el artículo 1 la cantidad, o la hubiera fijado en dólares, o incluso la redacción de este artículo fuera otra. Y esto es lo que ha generado mucha polémica a nivel nacional, porque algunos patronos siguen hablando de que el bono de alimentación es 1.000 bolívares, y hasta tanto no se emite un nuevo decreto, ellos siguen cancelando esos 1.000 bolívares. Y otros dicen que no hace falta ese ajuste mensual o ese nuevo ajuste, porque ya aquí se habla de que el Ejecutivo Nacional ordenó el ajuste. Pero el artículo es bastante claro: ordenará, es decir, a futuro. Desde el punto de vista legal, se necesita un nuevo decreto
del presidente de la República donde hable del ajuste del bono de alimentación. No, pero yo Y creo, para complementar, para generar más claro, polémica, no recuerdo si fue en enero o en febrero, el antiguo ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, salió declarando que no hacía falta ese nuevo decreto presidencial sobre el aumento del bono de alimentación y que además los patronos que no habían pagado desde mayo del 2023 hasta la fecha los $40 deberían pagarlos mensualmente, pero simplemente quedó en eso, en una declaración, en un programa de televisión, en un programa de radio, en una cuenta de TikTok, hasta ahí. Pero para mí, desde el punto de vista legal, sigue siendo la cantidad de 1.000 bolívares y hasta tanto no se tenga un nuevo decreto, no podemos hablar de otro monto. lo que haya dicho el ministro no tiene ningún tipo de relevancia porque el ministro no es quien legisla. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa en la vida real? Porque esas confusiones son las que siempre generalmente van en contra del patrón. ¿Qué pasa en la vida real cuando un trabajador demanda unas prestaciones sociales y está demandando un bono de alimentación de $40 mensuales que se generó por esa confusión? ¿Cuál es el criterio actual de los tribunales? Tú que eres una persona que no va a litigas. Bueno, yo actualmente no he visto un criterio todavía, una sentencia de un juez sobre este pronunciamiento. Yo tengo varios casos en tribunales que están encaminados, donde algunos de mis clientes los han demandado, les han demandado ese ajuste o esa indexación desde mayo del 2023 hasta el momento, pero estamos en la fase de mediación todavía, no ha pasado a la fase de juicio, por lo tanto no puedo hablar de un criterio. Sin embargo, si yo fuera juez, para mí también estuviera muy claro, porque yo me tengo que guiar por un decreto y no por un video o no por una alocución, ¿ok? Pero faltaría ver qué es lo que dice en su momento el juez que tenga que conocer de ese juicio. Porque también es válido recordar aquí que además de lo que salió del video del ministro, la consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo también emitió unos dictámenes a unas empresas del Estado muy específicas, que ahorita no recuerdo, donde les ordenaba que tenían que pagar el bono de alimentación indexado en $40. Dictamen que era firmado por el consultor jurídico. Y en redes sociales se genera ese debate aún, y yo a diario recibo mensajes de trabajadores, en mi empresa no me quieren pagar el bono de alimentación indexado, pero es que legalmente sigue siendo 1.000 bolívares. Si el ministro del Trabajo no es quien legisla, Claro. el consultor jurídico del Menos, ministerio mucho menos, porque un dictamen es un memorándum, un dictamen es una comunicación interna de un ministerio a otra dependencia. Entonces, desde el punto de vista legal, el bono de alimentación sigue siendo la cantidad de 1.000 bolívares. así En es. la realidad, hay patronos que simplemente ajustaron el bono de alimentación a 40, otros siguen pagando 1.000 bolívares. Ya es a criterio de cada quien. Incluso hay patronos que están cancelando más de los $40 y está bien, porque la ley siempre establece los beneficios mínimos. Cualquier beneficio mayor a la ley es potestad del patrón. Así es. Yo tengo Doble conocimiento de filo. varias empresas del Estado y dependencias de organismos y todo, que están pagando indexado el bono de alimentación, Claro que sí. que sí están pagando los $40. Bueno, pero esa es la potestad del patrón. El Claro. empresario privado también tiene esa potestad de pagarlo o de no pagarlo, porque bueno, seguían en muchos casos por el decreto de ajuste del bono de alimentación o del cetatique socialista. Pero yo como Ya abogado queda a diría, criterio de yo como abogado diría a mi cliente que lo paguen, porque seguramente, William, pronto, el gobierno va a emitir un decreto diciendo que es que tiene que pagarlo completamente. Entonces, al que, Bueno, es al que que, el patrón a ver, yo, pueda hacerlo, debería hacerlo. yo le he recomendado eso a mis clientes patronos, a las empresas, Claro, que, que paguen el bono de alimentación ajustado. Pero lo que usted dijo, doctora, es muy importante porque todo se soluciona con una nueva claro, publicación de un decreto, por que supuesto. no entendemos por qué no ha salido, porque, como le dije,
Recientemente se habló a comienzos de año de nuevamente el Z Ticket indexado de $40. Todo el mundo esperó el decreto y nunca salió, ni ha salido. Es que eso es lo que pasa, es que eso es lo que pasa que por esas cosas, por esas malas comunicaciones, o que se generan tanto conflicto a nivel laboral, a nivel penal, en muchas oportunidades la sala penal alega algo e inmediatamente la constitucional niega lo de la sala penal y se generan estos conflictos y también en el centro están los jueces, William, que bueno, no, algunos son muy aplicados en el estudio, otros no tan aplicados y otros a veces aplican la ley a su conveniencia. Por eso que deben ser esos decretos completamente transparentes, que no generen ningún tipo de duda, porque definitivamente quien paga generalmente el plato roto es el trabajador, ni siquiera es el patrón. Esto lo digo pues Así es. desde el conocimiento laboral. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Maracaibo con el abogado William Romero acerca del salario en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Conversamos hoy con el abogado William Romero acerca del salario en Venezuela. Mi estimado William, hemos llegado a los minutos finales del programa. Quiero agradecerte tu presencia. Me encanta el tema y muy bien explicado. Antes que nos vayamos, quiero que tú des unas recomendaciones tanto a patronos como a trabajadores en relación al tema del cual hablamos la noche de hoy. Bueno, a ver, yo siempre, como lo dije en el segmento pasado, mi intención con estos programas, con su invitación, con mi discurso a nivel de redes sociales, siempre se trata de crear conciencia. Porque, a ver, el patrono necesita al trabajador, porque es su mano de obra. Y el trabajador necesita al patrono porque es quien le da el sustento para él y su familia. Entonces, eh, ya basta de aquellas relaciones de trabajo conflictivas, de aquellas relaciones de trabajo donde el patrono es el que humilla o el trabajador es el reposero. Ya basta de esos conflictos, ¿no? Yo pienso que como sociedad Venezuela tiene que evolucionar. Venezuela tiene que ir hacia una transformación de alguna manera y las relaciones de trabajo también, porque bueno, desde el que trabaja en una tiendita pequeña hasta que el que maneja el proceso productivo más grande, todos aportan a la economía del país, todos hacen un país mejor. ¿Okay? Entonces, ya basta de esos conflictos laborales, ¿no? Yo siempre lo digo, lo mejor es que patrono y trabajador ante una situación, porque bueno, evidentemente pueden existir situaciones que generen alguna diferencia, algún conflicto, pero la mejor manera es vamos a sentarnos y vamos a solucionar. Porque acudir a un órgano jurisdiccional o a una inspectoría del trabajo, tanto para el trabajador como para el patrono, es agobiante, es agotante, desgasta, además de que también genera desde el punto de vista económico gasto Claro. adicionales, tanto para el patrono, representación judicial, abogados, en fin, y para el trabajador también, porque en una inspectoría del trabajo va a interponer un reclamo y ya le están cobrando $2, $3 para imprimir el reclamo, más la notificación del patrono, en fin, ya se generan un sinfín de conflictos, ¿ok? Y de situaciones que escapan de la voluntad de ambas partes. Entonces, yo siempre lo digo, lo mejor es que ambos se sienten, dialoguen y lleguen a los acuerdos que tengan que llegar. De hecho, el procedimiento laboral está a nivel de tribunales, está diseñado de esa forma. Cuando el trabajador acude a demandar, lo primero que hace el juez es que una fase de mediación de 4 meses. Es decir, el juez se sienta con las partes 4 meses para que lleguen al acuerdo antes de pasar a la fase de juicio. Entonces, hay que entender que las relaciones laborales, por supuesto, son relaciones donde las personas tienen contacto, donde se generan conflictos y está diseñado el procedimiento para llegar a un acuerdo. Ya no se pudo llegar a ese acuerdo, porque también pasa
pasamos a la siguiente fase. Entonces, mi recomendación tanto para el patrono como para el trabajador, lleguen a los acuerdos que tengan que llegar, siéntense a negociar. Para el patrono, una recomendación muy especial puede ser busquen la asesoría debida, porque hay patronos que vienen y hacen un paquete económico, y en donde en ese paquete económico engloban salarios, tickets, engloban todo y hacen un pago único. Desde el punto de vista legal, todo eso es salario. Esto es un ejemplo y por lo tanto, al ser salario, tiene que ser tomado en cuenta para prestaciones, Imagínate. utilidades y vacaciones. Entonces, la recomendación para el patrono siempre es buscar la asesoría debida y no solamente en el tema del pago, también en el tema de que saber qué hacer en el día a día en la empresa cuando el trabajador llegó 10 minutos tarde y Claro. tengo que atender el mostrador, cuando el trabajador faltó, cuando a la mamá se le enfermó el niño, qué tengo que hacer, la suspensión, la puedo votar, no la puedo votar. De ahí parten todos los conflictos, porque los patronos muchas veces, porque también es entendible, yo tengo un mostrador y tengo que atender y no está la vendedora, y ya tengo a la gente aquí que me quiere comprar, que quiere un servicio, y es una presión para el patrono, pero el patrono tiene que ser un poco más inteligente, no dejarse llevar o tomar decisiones por emociones negativas, ¿ok? Porque es muy común ver cómo día a día los patronos toman emociones, toman decisiones desde las emociones, desde la rabia, ¿ok? Y no bajo la óptica legal, no bajo la asesoría de un experto. Entonces siempre es recomendable para el patrono tener la asesoría debida, tanto en el pago del salario, tanto como en el pago o cualquier situación que se vea envuelta en la relación de trabajo. Bueno, es que tú, Para el trabajador, déjame hacer tu paréntesis, es que tú acabas de decir algo muy importante, que yo siempre lo he resaltado, es que los abogados no somos nada más para ir a tribunales, William, los abogados somos para asesorar y darle a entender a nuestros clientes cuáles son esas posibles soluciones para evitar ir a un tribunal. Entonces, yo desde mi programa, tú del tuyo, porque vamos a hablar que tenemos un programa también de radio, tenemos que todos abogar por eso, porque todos los patronos en Venezuela tienen que tener un abogado, porque tú acabas de decir, cuando nosotros metemos las emociones en los problemas, siempre vamos mal, porque la emoción es la rabia, la tristeza, o sea, son una serie de cosas. El abogado no tiene emociones, porque el abogado fue formado para eso. O sea, que eso es un llamado a todos los patronos de Venezuela y a los así es muy trabajadores. importante, es muy importante eso, pues tener la asesoría debida y es asesoría preventiva, no asesoría ya después que pasó el Judicial, problema, o claro. está en el problema. Para los trabajadores también, porque hay que crear conciencia, ¿ok? Hay trabajado, venimos de épocas muy duras de Venezuela, donde aparentemente puede haber ahorita una mediana estabilidad, hay indicios de una recuperación económica, ¿ok? También entender que el patrono no es, hablando coloquialmente, la gallina de los huevos de oro, Claro. no es que el patrono me tiene que mantener, me tiene que yo voy a faltar porque quiero faltar, yo voy a hacer esto porque quiero hacer esto, porque él no me puede votar, porque yo Ujú. tengo un decreto de inamovilidad laboral que me protege. El trabajador no puede sentirse de esa manera también como que todopoderoso, porque también tiene que entender que el patrono, que si se asesora, puede despedirlo, puede iniciar los procedimientos que tenga que iniciar a fin de salir de ese trabajador conflictivo, de ese trabajador reposero, de ese trabajador que está acostumbrado a faltar, a llegar tarde. ¿Okay? Y debe entender eso el trabajador, que no es todopoderoso, que ese decreto de inamovilidad sí lo protege, porque también venimos de épocas donde los despidos eran el pan de cada día de Venezuela, ¿ok? Pero ese decreto, así como lo protege, también le da las herramientas, la ley al patrono para poder salir de ese trabajador que de alguna manera le está entorpeciendo su proceso productivo. Porque el trabajador, repito, debe entender que el patrono no es la gallinita de los huevos de Claro. oro y también el trabajador debe entender
que él está trabajando en un lugar donde probablemente es una familia que día a día se ha sacrificado por tener su negocio, por tener su estabilidad económica, ¿ok? Sí, Y le duele su negocio. por Entonces, supuesto. repito, como lo dije al comienzo, es un tema de conciencia tanto del patrono como del trabajador. Uno necesita al otro, porque el patrono, si no tiene el trabajador, su proceso productivo o su venta no se pueden dar. Y el trabajador o el ciudadano, si no tiene el trabajo, no tiene la remuneración, no puede cubrir con el sustento Así de es. él y de su Llegamos familia. al minuto final. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales los invito a que me sigan en Instagram y en TikTok. Ustedes escriben William Romero y ya les voy a aparecer por ahí, pero es ABGWR17. Abogado abreviado William Romero 17. William, Entonces, bueno, ahí los espero. explícanos un poquito rápidamente. Tú tienes un programa de radio. Ya no lo tengo de radio, lo tengo ahora de televisión con un colega. Tenemos hace poquito tiempo que iniciamos, ¿ok? ¿Ok? Juntos en el programa de televisión, aquí en un canal regional, se llama Ámbito Legal. De verdad que, bueno, también porque juntos hemos tratado de crear esa conciencia jurídica, esa cultura ciudadana, y bueno, de verdad que los invito a verlo. Se llama Ámbito Legal. Siempre por las redes sociales publicamos el link de la transmisión, pasamos de radio a televisión y bueno, estamos innovando, siguiendo aquí los pasos, por supuesto, de la doctora Liz. Yo te felicito, de verdad. Ya Sí, llegamos a los minutos finales. Muchísimas gracias, William, por esta entrevista. Me encantó, fue didáctica y estoy segura que todos los trabajadores y los patrones que pudieron oír esta noche esta entrevista van a tomar tu consejo. Igual este programa queda colgado la semana que viene en nuestro canal de YouTube. Yo me hago eco de la recomendación final de William Romero. Tenemos que tomar conciencia. Patrono, no podemos seguir tampoco tratando al trabajador o explotarlo de alguna manera porque es nuestra herramienta de crecimiento, y trabajador no podemos tampoco seguir pensando que el patrono es la gallina de los huevos de oro y no podemos cumplir con nuestro trabajo porque no pueden prescindir de nuestro servicio. Sí se puede prescindir, aunque hay inamovilidad, existe un procedimiento establecido en la ley para eso. Así que conciencia, porque necesitamos unos de los otros y todos de todos. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.